Y ahora vamos a continuar con los derivados de los ácidos carboxílicos con las reacciones de los anhídridos de ácido. Primero recuerden que la forma más general de cómo sintetizar anhídridos de ácido es a partir de la reacción de un cloruro de acilo con un carboxilato. En este ejemplo es el cloruro de benzoilo, que lo hacemos reaccionar con el acetato de sodio en éter, y el resultado es la formación del anhídrido de ácido. Vean que el cloro sale y queda el grupo carboxilato enlazado al grupo carbonilo. Ahora, a partir del anhídrido de ácido nosotros podemos hacer una serie de reacciones. Una hidrólisis nos lleva a un ácido carboxílico, una alcohólisis nos lleva a un éster. Al reaccionarlo con una amina o con amoníaco, una aminólisis nos lleva a una amida, y al reaccionarlo con un hidruro se da una reducción. Entonces obtendríamos un aldehído o un alcohol primario. Vamos a estudiar ahora con detenimiento cada una de estas reacciones. Primero, la conversión de anhídridos en ésteres. Aquí tenemos el ácido salicílico, que tiene esta estructura. Vean que lo hacemos reaccionar con el anhídrido acético en medio básico acuoso, y el resultado es la formación del éster. El grupo hidroxilo se esterifica con la parte del anhídrido, con esta parte de aquí, y entonces nos forma el éster. Esta es una reacción muy utilizada en farmacia. Vean que para formar las medicinas históricamente se han empleado los anhídridos. Ahora, según los postulados de la química verde, que está a favor del menor uso de átomos, entonces vean que aquí se desperdician muchísimos átomos y se han buscado métodos de síntesis más directos y con menos residuos. Pero también el acetaminofén, que también se emplea para curar dolores, se realiza mediante una reacción de un grupo amino con un anhídrido ácido, formando una amida, el acetaminofén, y liberando un anión carboxilato. En este caso sería el acetilato, el acetato, disculpen. Entonces, estas son formas de cómo esterificar a partir de, en este caso formaríamos realmente un éster. Aquí lo que estaríamos formando es una amida. Los ésteres, vamos a estudiar ahora los ésteres. Se caracterizan por tener un grupo carbonilo y un grupo alcóxido, el grupo alcóxido enlazado al carbono del grupo carbonilo. Están muy extendidos en la naturaleza. Vean que estos ya son mucho más estables, entonces están presentes en la naturaleza. Los que están presentes en la naturaleza son los ésteres y las amidas. Aquí tenemos el butanoato de metilo, que se presenta en piñas. Si estuvieran ahora en laboratorios harían esta síntesis. Ambas son síntesis típicas de los laboratorios de química orgánica. Y entonces al final se sienten los olores del butanoato de metilo de piñas y el acetato de isopentilo, que huele como a bananos. Los ésteres, como les digo, están presentes en la naturaleza y de hecho forman triglicéridos, que es la forma como se almacenan los lípidos en los organismos. Entonces, en estos triglicéridos tenemos aquí esta estructura de un glicerol que está esterificado con diferentes cadenas de carbono. Vean que las cadenas van de 11 a 17 carbonos, entonces aquí tendríamos cadenas que pueden ser únicamente enlaces sencillos o con insaturaciones. Aquí hay un ejemplo de otro éster que es el ftalato de dibutilo, que es un plastificante. Este es muy empleado para iniciar reacciones de plastificación, entonces es necesario agregarle este compuesto y es lo que le da ciertas propiedades a los plásticos. En la síntesis de ésteres, ya hemos estudiado previamente la mayor parte de estos métodos. Uno se puede realizar haciéndolo reaccionar con una base y luego con un haluro de alquilo en una SN2, pero únicamente si la parte del grupo de alquilo es un haluro, es primaria. Entonces únicamente sirve para haluros de alquilo primarios. También podemos formar el éster haciéndolo reaccionar con un alcohol en medio ácido, pero también aquí únicamente si el alcohol es un alcohol simple. Con eso estamos hablando del metanol, el etanol, el propanol y el isopropanol. Ningún otro alcohol podríamos emplearlo en este método de síntesis.
Y la forma más general es convertir el ácido carboxílico, lo convertimos en un cloruro de acilo con el cloruro de tionilo, también lo podríamos convertir en un bromuro de acilo con el PBr3, y luego se hace reaccionar con el alcohol en presencia de piridina. Aquí el alcohol puede ser cualquiera y entonces podríamos formar el éster que deseemos. También les quiero mencionar las lactonas, que son ésteres cíclicos en donde el grupo de el alcóxido está enlazado formando un ciclo con el grupo carbonilo. Ahora vamos a ver la conversión de los ésteres en los ácidos carboxílicos, la hidrólisis. Un éster, al hacerlo reaccionar en medio acuoso básico o medio acuoso ácido, se nos va a convertir en un ácido carboxílico liberando el alcóxido correspondiente, entonces liberando el alcohol. Aquí tenemos este ácido, este éster, entonces en medio acuoso básico seguido por una acidificación, lo que vamos a obtener es que se rompe completamente el enlace con el alcóxido y se forma un enlace con el hidroxilo, o sea que el hidroxilo estaría sustituyendo al alcóxido y liberando además el alcohol. Vean que en este caso estaba señalado el oxígeno con algún isótopo y todo el oxígeno se separa y pasa a formar el alcohol, mientras que el alcóxido es sustituido por el hidroxilo. Aquí vamos a ver el mecanismo de la hidrólisis de un éster catalizado por una base, la saponificación. La reacción comienza cuando el hidroxilo, un nucleófilo mucho más poderoso que el agua, ataca al carbono deficiente en electrones y queda enlazado con él. Con esto el carbono deja partir el par de electrones del enlace pi hacia el oxígeno, generándonos esta estructura. En esta estructura vean que este hidrógeno es acídico y entonces realmente se pasa al OR, con lo cual lo convierte en un buen grupo saliente, que cuando el oxígeno regresa su par de electrones hacia el carbono, sale como, realmente saldría como HOR, generándonos un ácido carboxílico. Recuerden que ha perdido su protón, realmente un carboxilato. Y es por eso que la reacción se completa al acidificarlo para formar el ácido carboxílico. Mientras que en la hidrólisis de un éster catalizado por un ácido, el ácido protona al oxígeno del grupo carbonilo, generándonos un compuesto carbonilo protonado en donde el carbono es mucho más electrófilo. Por eso puede sufrir el ataque de la molécula del agua, que lo ataca, le cede el par de electrones, queda enlazado, el carbono deja partir los electrones del enlace pi hacia el oxígeno, generándonos esta estructura, en donde en medio del disolvente, el agua, este disolvente toma un hidrógeno del hidroxilo. Adicionalmente, vean todo lo que ha sucedido previamente, en donde el agua ha translocado un hidrógeno hacia el alcóxido para generarnos un alcohol. Entonces ya aquí ya tenemos un excelente grupo saliente. El agua, al tomar el hidrógeno como protón, este deja su par de electrones, que vuelve a formar un doble enlace carbono-oxígeno, y sale el grupo saliente, el alcohol. Además, se regenera el catalizador ácido y se nos forma el ácido carboxílico. También los ésteres se pueden convertir en aminas mediante la aminólisis, que puede ser con amoníaco o con aminas primarias o secundarias. En este caso tenemos el ejemplo del benzoato de metilo, que reacciona con el amoníaco en éter para formarnos la benzamida. Noten que se rompe el enlace con el alcóxido y se forma el enlace con el amoníaco en este caso, liberando el alcóxido, que pasa a formar un alcohol. Los ésteres también se pueden reducir a alcoholes con hidruro de litio aluminio en éter seguido por una acidificación. En este caso tenemos el 2-pentenoato de etilo, que al ser reducido nos va a formar el 2-penten-1-ol y además libera el grupo alcóxido, que pasa a formar un alcohol. Si lo que tuviéramos fuera una lactona, y lo reducimos con hidruro de litio aluminio en éter seguido por la acidificación, recuerden que aquí el borhidruro de sodio no funciona, sino que tiene que ser el hidruro de litio aluminio como agente reductor. Entonces también vean que
el grupo carbonilo se reduce a grupo hidroxilo y en el otro extremo este que sería el alcóxido pasa a formar el alcohol. Entonces se convertiría en un OH en un rendimiento del 86%. Para ver el mecanismo, lo que va a hacer es que el hidruro ataca al carbono deficiente en electrones, este deja partir los electrones hacia el oxígeno, formándonos esta estructura. En esta estructura, el oxígeno regresa a su par de electrones y lo que sale es un alcóxido. Entonces, este alcóxido, aquí tenemos el grupo carbonilo ya formado, un aldehído, que no es aislable. O sea, no puede ser el producto de la reacción, sino que únicamente se pasa por él, inmediatamente sufre una segunda reducción con hidruro de litio aluminio, que de nuevo atacaría el carbono, se pasa a formar el grupo hidroxilo y nos queda enlazado con los dos hidrógenos con que lo hemos reducido para formar un alcohol primario. En caso de que la reacción se quiera detener en un aldehído, es necesaria la presencia del DIVA, el hidruro de disobutilaluminio, en tolueno seguido por una acidificación, y en ese resultado, en esa reacción, sí que el grupo carbonilo únicamente pierde el alcóxido, es sustituido por un hidrógeno este alcóxido para formar, en este ejemplo, del dodecanoato de etilo al dodecanal en un rendimiento del 87% y liberando el grupo alcóxido. Bien, con esto concluimos por hoy y terminaremos la parte de ácidos carboxílicos, de derivados de ácidos carboxílicos en la próxima clase.